Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva conversación. Estamos aquí nuevamente con el pastor Sergio Aguirre en Cochabamba, Bolivia, de la Iglesia Muro de Salvación. Yo soy Jonathan, Jonah, ya me conocen. Y bueno, nuestros fondos, nuestro lugar es un poco diferente que los últimos videos. Y eso tiene un poco que ver porque ahora yo estoy geográficamente fuera de Bolivia. Estoy más en el hemisferio norte y hoy Sergio nos está acompañando también desde la oficina en la casa, así que no estamos grabando en el clásico estudio que solíamos utilizar en la iglesia Génesis. No vamos a estar tal vez con el mismo nivel de tecnología, pero Dios mediante sí con el mismo nivel de profundidad, de relevancia en la conversación y de cordialidad. Entonces, nuevamente queremos saludar a todos y esperamos que de lo que se va a hablar hoy sea de edificación, de bendición, de reflexión. Como siempre, si te gusta el contenido, dale un me gusta, suscríbete al canal, compártelo con otros. Y si no te gusta el contenido, no hay ningún problema. Hay miles de otros canales a los que puedes ir. No es necesario poner hate en las redes sociales. Tengamos conversaciones edificantes y positivas. Sergio, gracias por acompañarnos, gracias por esta conversación, bienvenido otra vez. Y hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy Sergio va a dirigir la conversación, él va a facilitar la charla y yo voy a tratar de aportar con algunas ideas y respuestas. Así que adelante, Sergio, gracias. Buenas noches, Jonah. Bueno, allá también es buenas noches, así que por el tema de horario estamos bien. Nuevamente feliz de estar otra vez en el programa. El tema de hoy es un tema bastante importante, es un tema que tal vez muchas personas bueno, no lo conocen, pero lo practican y no se dan cuenta de que practican este tipo de interpretación teológica. Hoy vamos a ver el tema de el dispensacionalismo y el sionismo. ¿Son lo mismo? Entonces, como el tema tiene dos aristas, dispensacionalismo y sionismo, creo que lo primero que tenemos que mirar es entender qué es lo uno y qué es lo otro, Jonah. Entonces, así yo te voy a preguntar, Jonah, dime de dónde, bueno, ¿qué es el dispensacionalismo? Entiendo que el dispensacionalismo tiene variantes. Eh, entonces, dime trátanos de explicar, por favor, qué es y de dónde viene, inclusive cuáles son algunos de sus exponentes. Muchísimas gracias, Sergio, excelente. Tal vez si me permites hacer una pequeña anécdota al principio, solo para ilustrar, no la respuesta a tu pregunta, pero la importancia y la relevancia de la temática y por qué es transversal a la iglesia evangélica latinoamericana en particular. Un par de anécdotas que recuerdo un amigo de mi papá, en realidad, ¿no? Un pastor de hace muchos años. Eh, Algo que va a parecer jocoso, pero es real, ¿no? Un día, ¿se acuerdan los viejos teléfonos antes de los celulares? Si hay algún joven que nos escucha, hubo una época en la que tenías que levantar el teléfono y llamar y esperar que alguien te conteste. Y si no te contestaba, no sabías qué estaba pasando. Y este hermano llama a su casa insistentemente y nadie le contesta. Y él dice, y lo primero que me vino a la mente fue el arrebatamiento. Y me quedé. Y uno diría, pero de todas las posibilidades que uno piensa, ¿cómo vas a pensar en esa? Pero está tan engranado en alguna cultura evangélica esa idea de que va a haber una situación en la que un grupo de gente va a ser tomada de la tierra al cielo por un periodo de tiempo y los demás se quedaron, que lleva a algunas personas a vivir en ese constante estado de crisis o neurosis de ¿será que me voy, será que me quedo? Y otra anécdota similar que tiene que ver con el dispensacionalismo, pero ahora con el tema también del sionismo. Hace un tiempo se dio una conferencia en la iglesia. Un hermano muy reconocido, un doctor, dio la conferencia con la temática El pueblo de Dios, Israel o la iglesia. Y la charla duró como 2 horas, una charla muy bonita, una persona él muy informada y a la vez muy humilde. Termina toda la charla y una hermana levanta la mano. Gracias por toda su charla. Yo solo tengo una pregunta y esto es lo que quiero saber. ¿Es o no es Israel el reloj profético de Dios? ¿No? Y el pastor le da una respuesta tratando de ser un poco cauto, digamos así, un poco no combativo,
Y la hermana, ¿pero es o no es Israel el reloj profético de Dios? Entonces, son temas que están bien enraizados en la cultura cristiana de nuestra región. Y es necesario por eso encararlos en amor, pero encararlos con la verdad. Y por eso de este tema, y sobre todo en el contexto hoy de lo que está sucediendo entre Israel y los países vecinos, ¿no? Un gran conflicto bélico que se está dando. Entonces, con eso en mente, preguntabas primero un poquito del dispensacionalismo. Ajá. Y es necesario, lamentablemente, ser un poquito aquí tal vez más lentos, más cautos y desglosar términos. Y Ok. lo primero es que hoy en día se confunde mucho dispensacionalismo con premilenialismo, como si fueran uno y lo mismo. Pero Ujú. el premilenialismo, perdón, el dispensacionalismo es una forma de premilenialismo, no es la única. Ahora, para los que nos están escuchando y dicen, ¿y qué son todos esos términos? Yo me voy a dormir. Premilenialismo no es otra cosa que el entender de un grupo de la iglesia que Jesucristo vuelve al final del tiempo y establece un reino terrenal por un periodo prolongado de tiempo conocido como el milenio. ¿Sí? Tenemos otro video en el canal, si ustedes quieren ver más al respecto, que se llama Las posturas sobre el milenio, donde se discute brevemente lo que es el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo. Pero premilenialismo es simplemente la interpretación de que al final del tiempo, después del juicio final, Jesucristo regresa y establece un periodo de 1000 años en la tierra. Y al final de ese periodo de 1000 años, dependiendo de la interpretación, va a haber un otro juicio, el juicio del gran trono blanco, en el cual Jesucristo va a juzgar a todos los malvados, los incrédulos, y van a ser echados a la perdición eterna. Las otras posturas están en desacuerdo con esa interpretación, pero es una interpretación bíblica histórica válida. El dispensacionalismo es una manera de premilenialismo y es una manera que se caracteriza por algunas cuestiones muy particulares, ¿sí? Y aquí vale la pena también brevemente aclarar que hay diferentes escuelas y aún tiempos del dispensacionalismo. Como toda escuela bíblica y toda escuela teológica, hay un sinfín de diferentes perspectivas y es imposible, aún en un libro, resumirlas todas. O sea que seguramente algún experto dispensacionalista se va a enojar y va a decir, es mentira, no es así. Pero de manera bien general, bien resumida, la misma literatura dispensacionalista subdivide el dispensacionalismo, digamos así, en tres grandes etapas. Algunos dicen dos, pero en general tres. El dispensacionalismo clásico, el dispensacionalismo revisado y el dispensacionalismo progresivo. ¿Sí? El que la mayor parte de la gente conoce en la iglesia latinoamericana es el dispensacionalismo clásico. Ya. Ahora, este es el dispensacionalismo también, digamos de cierta manera, y usando un término forzado que algunos puristas también se van a enojar, pero diríamos así el dispensacionalismo original. ¿Por qué original? Porque es el primero. Es el primer, es el primer modelo sistemático de dispensacionalismo, que surge en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, con un teólogo escocés llamado Darby. Y entre los discípulos de este teólogo está un teólogo norteamericano muy, muy famoso llamado Scofield. Y Scofield, por supuesto, genera o produce la famosa Biblia de Estudio Scofield, que en español se ha impreso en la versión Reina Valera con el comentario de Scofield, por si acaso no es una Biblia de Scofield, Scofield no ha traducido la Biblia, la ha comentado, pero lamentablemente muchas personas no, es difícil, ni siquiera lamentablemente es difícil leer, hacer la separación entre lo que es la Biblia, la traducción y lo que es el comentario, ¿no? Y algunas veces compartía con algunos pastores que leían, pero la Biblia de Scofield dice esto, yo le decía, no, tú estás leyendo el comentario de Scofield. No hay la Biblia de Scofield. Estás leyendo una Reina Valera con el comentario de Scofield. Tienes que hacer la diferenciación entre lo que es la Biblia y lo que es el comentario. Pero la Biblia de Scofield se hizo muy, muy, muy popular. Y esto llevó a mucha gente a adoptar una postura dispensacionalista y a no estudiar realmente siquiera el dispensacionalismo, sino una versión popularizada de una escuela teológica. ¿Sí? Sí.
Y a esto se suma la famosa serie de Dejados Atrás, ¿no? Que hay varias películas y libros al respecto. Entonces, entre una interpretación muy, digamos así, popularista, en Bolivia diríamos criolla, de la Biblia de Scofield, más la serie de Dejados Atrás, se ha formado una especie de mitología popular de lo que es el dispensacionalismo y por lo tanto lo que es la interpretación bíblica. Mm. Ahora, mientras a nivel popular mucha de la iglesia se ha quedado ahí, la escuela dispensacionalista ha ido cambiando con el tiempo. Y llegamos, por ejemplo, a la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo en el Seminario Teológico de Dallas, y tenemos el dispensacionalismo revisado. Los mayores exponentes, los más conocidos de esto, son Charles Riley, Walvoord, Pentecost, también está ahí la famosa teología sistemática de Schaffer. Entonces, varias de estas son teologías dispensacionalistas revisadas. Y más adelante llegamos al dispensacionalismo progresivo que surge ya a finales del siglo XX y actualmente, que de los mayores exponentes son Darrell Bock, perdón, y Blasing, ¿no? Que también son de Dallas. Ok. Es un poquito la historia del dispensacionalismo. Mm. No sé si quieres comentar algo ahí y después Sí, podemos tocar en algunos de los puntos principales del dispensacionalismo, lo que une a todos, digamos así. ya. Sí, estamos mirando un poco de historia, entonces quiero tratar de entender. Entonces, el dispensacionalismo es podríamos decir que es una escuela de interpretación bíblica, una forma de interpretación bíblica, una manera de interpretar la Biblia, ¿verdad? Entonces, Correcto. eso es lo primero. Ok, entonces es una forma de interpretar la Biblia. Entonces me mencionaste varios exponentes, uno de ellos Darby y Scofield, y creo que fue en el siglo XIX. Entonces, mi pregunta es, si esto fue en el siglo XIX, antes de Scofield, antes de Darby, la Biblia se interpretó de esta manera, con esta escuela, ellos fueron los primeros, o hubo algún mover histórico de donde tal vez ellos se apoyaron y dijeron, vamos a interpretar la Biblia de esta manera. Muy buena pregunta. La respuesta es como modelo, se- tal como lo conocemos ahora, es una novedad del siglo XIX. Sí tiene elementos anteriores. Hay algunas personas que van a decir que el dispensacionalismo fue inventado por Darwin en el siglo XIX. Eso es una caricatura. Pero también algunos dispensacionalistas van a tratar de trazar un dispensacionalismo histórico y van a decir que había padres de la iglesia que eran dispensacionalistas, lo cual también es una caricatura. Ninguno de los dos es correcto. El premilenialismo tiene raíces desde el principio de la iglesia. O sea, en la iglesia siempre ha habido escuelas premilenialistas, amilenialistas y postmilenialistas, con diferentes niveles de popularidad, depende de la época. También ha habido históricamente personas que han interpretado elementos de la teología como la interpretan los dispensacionalistas. Pero la idea que de la escuela dispensacionalista es una novedad, sí, del siglo XIX en cuanto a los elementos gobernantes de una teología propiamente dispensacionalista, ¿sí? De los cuales podemos hablar en un momento. De algunos de estos, nuevamente, este no es una clase de dispensacionalismo en la que podemos ver todo, pero podemos ver algunos puntos relevantes que informan lo que es el pensamiento dispensacionalista. Y quiero aprovechar aquí de mencionar, porque a veces los amigos dispensacionalistas son un poco defensivos, incluso yo he visto conferencias de ellos en los que dicen no es una hermenéutica el dispensacionalismo no es una teología sistemática, el dispensacionalismo no es una escatología, básicamente el dispensacionalismo es, no sé, una interpretación coherente de la Biblia, así es como a ellos les gusta presentarla. En esencia, el dispensacionalismo es una hermenéutica bíblica, es una manera de interpretar la Biblia desde ciertos conceptos interpretativos. Como toda escuela, ellos van a decir, no, nosotros no metemos nuestro concepto a la Biblia, sacamos nuestro concepto de la Biblia. Pero toda interpretación bíblica tiene ciertas
asunciones gobernantes de la interpretación. Y el dispensacionalismo no escapa a aquello. Ok, bien. Entonces, estamos hablando de que, bueno, ya hablamos de los exponentes, ya hablamos de en qué parte de la historia se surgió este auge. Entonces, ¿nos podrías comentar, porque comentamos de que Scofield lo hizo muy popular con su Biblia comentada, que quedó muy claro que no es la Biblia de Scofield, es una Reina Valera comentada por Scofield. Creo que es una Biblia que leyó mucha gente. Entonces, y la popular serie Dejados Atrás. Entonces, yo podría, a ver, no sé si el dispensacionalismo puede ser una práctica, si se podría llamar así. Yo podría ser practicante del dispensacionalismo sin darme cuenta que soy un practicante del dispensacionalismo, simplemente por esta lectura, por esta interpretación, que creo que ya es hora de ir mirando cuáles son sus puntos claves y álgidos, ¿no? Para saber. Sí, eh, exactamente. Y nuevamente, para ser bien técnicos, hilar muy fino y que nadie se ofenda, porque alguien va a decir, ay, pero Scofield no comentó la Reina Valera. Es verdad, Scofield probablemente nunca leyó la Reina Valera. Sí, Scofield comentó la King James en inglés y se tradujo el comentario de Scofield sobre la versión impresa Reina Valera, ¿no? Bueno, pero ese es tema de otra conversación. Pero siempre están los comentaristas ilustrados en el Internet, ¿verdad? Ok, ciertos puntos claves del dispensacionalismo. Primero, voy a empezar, no en el orden tal vez que a ellos les guste, pero en un orden muy importante desde mi punto de vista. Lo primero es que el dispensacionalismo hace énfasis en una lectura literal de la Biblia. Y por literal me refiero a que ellos quieren tomar la mayor cantidad posible de la Biblia y sobre todo en temas escatológicos como declaraciones literales, no figurativas. ¿Sí? Nuevamente, todas las escuelas bíblicas ortodoxas van a interpretar la Biblia de manera literal, pero la diferencia en literal es cómo se entiende la literatura. Y tanto el amilenialismo como el postmilenialismo van a entender mucho de la Biblia como tipos o figuras, versus el dispensacionalismo que va a entender mucho de esto no como tipos o figuras, sino como elementos literales. ¿Sí? Eh, entonces, esa es una primera cosa que hay que tomar en cuenta. La hermenéutica dispensacionalista es bastante más literalista que las otras. Por su propio nombre, lo que la define es que divide a la historia bíblica en diversas dispensaciones o administraciones. Esto quiere decir diferentes etapas de la relación entre Dios y la humanidad, diferentes dispensaciones. Y esta es una de las mayores diferencias que tiene con las otras teologías. Por ejemplo, la más clásica y su eterna rival, ¿verdad? Su archienemigo, digamos así, que es la teología de pactos. Ahora, ojo, también aquí hay que ser claros, perdón Sergio, pero cuando hablamos de teología de pactos en términos teológicos, no estamos hablando de la teología de la prosperidad del pacte de los canales de televisión, eso es otra cosa. La teología de pacto es la hermenéutica reformada clásica, que simplemente habla y dice que el plan de salvación está subdividido en tres pactos: el pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el pacto de la salvación; el pacto de obras, que fue entre Dios y Adán y Eva, si haces esto, vivir, si no haces esto, vivirás en realidad, y si lo haces, morirás, que era comer del fruto; y el tercer pacto, que es el pacto de la gracia. Ahora estás muerto en tus delitos y pecados, solo Dios salva. Y toda la Biblia, a partir del huerto en adelante, es el pacto de gracia, que se va revelando, se va desglosando. Entonces, la teología de pacto, pactual clásica, va a entender toda la Biblia como un solo tratamiento entre Dios y la humanidad. Siempre fue por gracia, por medio de la fe, a un solo pueblo, al pueblo de Dios elegido por él, simplemente que Dios va a ir desglosando ese plan. Entonces ve una continuidad absoluta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El dispensacionalismo no lo va a ver así, sino que lo va a ir partiendo en diferentes momentos entre la relación con Dios y el hombre, y esas dispensaciones van a ir cambiando, no la salvación, porque ellos también van a decir que la salvación siempre fue por gracia, pero sí
la manera como Dios obra esa salvación. Y por ejemplo, vamos a tener una de las dispensaciones más claras, que es la de la ley, en la cual el pueblo judío es salvo a través de las obras de la ley. Diferente que la dispensación de la iglesia, en la que la iglesia es salva por la fe y por la obra de Jesucristo, y la dispensación final de la gran tribulación. Entonces ellos no van a ver una continuidad, sino una serie de momentos en la historia de la salvación. ¿Sí? Y por esa misma subdivisión, ellos también van a hacer una separación absoluta entre lo que es Israel como pueblo de Dios y lo que es la iglesia. En la teología de pacto va a afirmar nuevamente una continuidad del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento siendo Israel y en el Nuevo Testamento siendo la iglesia. ¿Sí? Por eso también a algunos dispensacionalistas les gusta usar el término teología de reemplazo, porque dicen que la iglesia reemplazó a Israel. Pero esto es un ataque deshonesto porque la gente de la teología de pacto va a tomar ofensa ante esto y va a decir, no, no somos una teología de reemplazo, sino una teología de expansión. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios estaba limitado a Israel. En el Nuevo Testamento el pueblo de Dios es la iglesia de toda etnia y nación. Israel sigue siendo parte de esto en la medida que el Israel étnico se convierta a la salvación de Jesucristo. ¿Sí? En cambio, el dispensacionalismo va a ser una separación entre Israel y la iglesia. Son dos pueblos diferentes. No hay una continuidad, sino hay una separación. ¿Cuál es el nivel de esa separación? Va a variar bastante entre las tres escuelas, la clásica, la revisada y la progresiva. Pero las tres van a estar de acuerdo entre la separación que existe entre Israel como pueblo de Dios y la iglesia. Otro elemento importante del dispensacionalismo es que el dispensacionalismo entiende un arrebatamiento literal que va a suceder en algún punto durante una gran tribulación final. Y esto tiene varios elementos que son muy populares en la teología latinoamericana, pero históricamente son minoritarios o interpretados de otra manera. Primero, la idea de un arrebatamiento pretribulación es una idea de Darby, que aparece con Darby, ¿sí? Esa idea de que la iglesia va a ser llevada al cielo por un periodo de tiempo, mientras en la tierra continúan sucediendo cosas y luego la iglesia, depende del modelo, o se queda en el cielo o regresa con Cristo o pasan. Nuevamente quiero hacer claro que el dispensacionalismo no es una sola escuela, tienen varias divisiones. Cuando la iglesia es tomada, el Espíritu Santo se va con la iglesia y el Espíritu Santo se queda, no están de acuerdo entre ellos. Algunos dicen se va, otros dicen se queda. Darby pensaba que se va. Si se va a volver a establecer o no se va a volver a establecer el sistema de sacrificios en el templo y si eso va a generar o no va a generar salvación, tampoco están de acuerdo entre ellos. Pero por eso quiero generalizar, porque seguramente alguien va a escuchar y va a decir, pero yo soy dispensacionalista y no afirmo eso. La afirmación genérica es que la iglesia va a ser tomada de la tierra en algún momento durante la tribulación y durante ese momento va a estar en el cielo con Cristo y al final de ese tiempo va a regresar o no, pero al final de ese tiempo Cristo va a volver y va a establecer su reino milenial. ¿Sí? Lo que es contrario a lo que cualquier otra interpretación histórica del cristianismo no entiende esto así. Siempre se ha entendido que la iglesia se queda aquí hasta el final. Se queda aquí hasta el final y cuando acaba Jesucristo vuelve y empieza la eternidad, sea el milenio o sea amilenialista o postmilenialista, empieza la eternidad. Entonces, esa es una cuestión bien, bien importante del dispensacionalismo y es una de las cosas que toca más en lo popular. Ahora, ¿por qué la fijación con Israel? Nuevamente, porque al ser Israel y la iglesia dos pueblos diferentes, la iglesia viene a ser como una especie de paréntesis o interludio en el plan de Dios con Israel. Es el tiempo de los gentiles, ¿sí? Pero hay que estar atentos a qué está pasando con Israel, porque el plan de Dios realmente se va a ejecutar con Israel, no con las naciones. Entonces, eh, el dispensacionalismo siempre va a tener la mirada puesta en Israel de una u otra manera. Ahora, ¿cómo eso se traduce a la popularidad? Es donde a veces tenemos algunos problemas. Ok. Entonces, viéndolo de esta manera, ve- se puede notar o podemos notar cómo
el dispensacionalismo y la pregunta es, ¿por qué como que cuando uno escucha la palabra dispensacionalismo, como que lo casa inmediatamente con el tema de escatología? Entonces, una breve separación en lo que es escatología y lo que es dispensacionalismo, y tal vez mirar por qué se casa tanto el dispensacionalismo con la escatología. Eso es uno. Y dos, bueno, esa, porque es que y ya tocaste Israel de la iglesia, y eso nos va a dar ya entrada al siguiente tema. Excelente. Esa es una pregunta un poco más breve y sencilla de responder, porque si bien el dispensacionalismo es una hermenéutica de toda la Biblia, lo que a la gente mucho le interesa es qué va a pasar y no tanto qué pasó. Entonces, si tú te sientas en una clase de dispensacionalismo y van a ver muy en profundidad, puede ser o muy de pasada, las diferentes dispensaciones y el pacto de Adán y el pacto de Abraham y el pacto de Moisés y el pacto de David y etcétera, etcétera. Entonces van a ir, todo eso lo van a ver y la mayoría de las personas que no están en la academia no se van a sentar a analizar la diferencia entre eso y la teología de pacto, por ejemplo. Lo van a entender como la promesa bíblica del pasado, lo que pasa hoy. Pero cuando llegas al final del tiempo, ahí es donde la gente se pone tensa, porque ahí es donde el dispensacionalismo tiene una característica única, que es esta idea de un arrebatamiento pretribulación. Y esto es lo que causa esa mentalidad colectiva de me voy o me quedo, ¿verdad? Y están como canción de los iracundos, o me voy o me quedo, ¿verdad? Entonces, y esta es una idea nuevamente, quiero ser enfático, única y novedosa del dispensacionalismo, ¿sí? No la idea de que la iglesia se va a encontrar con Cristo en las nubes, esa es una idea que aparece en el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, sino la idea de que la iglesia va a subir con Cristo y se va a quedar ahí arriba y luego va a volver o se va a quedar, depende a quién le preguntes, pero esa idea de un arrebatamiento en un sentido de salida, porque las otras interpretaciones históricas, premilenialismo histórico, amilenialismo, postmilenialismo, va a interpretar Primera Tesalonicenses como que Cristo está viniendo, bajando de las nubes, en las nubes, la iglesia lo recibe y desciende con Cristo a gobernar, pero no hay esa salida. ¿Y por qué no hay esa salida? Porque no hay la necesidad de ningún otro modelo teológico de que hay un periodo de Dios para completar su plan con Israel. Porque en cualquier otro modelo teológico el plan con Israel ya está completo junto con el plan con la iglesia. Pero el dispensacionalismo, al tener dos pueblos de Dios, tiene que resolver el pendiente de Israel. Y al resolver el pendiente de Israel, requiere que de alguna manera se resuelva la iglesia para que Dios vuelva a lidiar con Israel y termine su plan con Israel, ¿no? Ya. Y eso le llama mucho la atención a la gente porque la gente está mirando hacia adelante y porque esa es una división bien marcada del dispensacionalismo que llama más la atención, que es un poco más fantástica, un poco más mitológica, legendaria, ¿verdad? De quién es el anticristo, quién es la bestia, quién es el profeta, si se va a construir el tercer templo, con quién se está peleando Israel, ¿no? Si seremos tomados o no seremos tomados. Todo eso es esa mitología, no dispensacionalista, mitología que resulta de una popularización desinformada del dispensacionalismo y Ok. que lamentablemente los dispensacionalistas no han hecho un buen trabajo en poderlo encarar. Ok, entonces también con toda esta expansión popular del folclore popular del dispensacionalismo que se ha expandido de esa manera, podríamos decir que muchas personas lo practican o lo creen sin darse cuenta. Y eso. Y lo segundo, ¿en qué implica o en qué me afecta a mí, un cristiano? Normal, digamos, de a pie, que tal vez no es líder, que tal vez no es pastor, en qué afecta el que yo tenga esta postura, sepa o no lo sepa? Ok, dos buenas preguntas. Eh, Responderemos eso y tal vez podemos después definir brevemente el sionismo, porque Sí, de alguna manera estamos ya rebotando en ese tema, ¿verdad? claro. Pero, eh, a ver, lo primero es que muchos
cristianos, aún pastores, líderes evangélicos, son practicantes nuevamente de una versión fantástica, caricaturesca, desinformada del dispensacionalismo. No son dispensacionalistas en sí. Es más o menos, yo te diría de esta manera, todos jugamos fútbol, pero no todos saben jugar fútbol. No sé si alguna vez te ha pasado, a mí me ha pasado, yo no soy bueno jugando fútbol de entrada, pero que estás en una cancha pateando la pelota con tus amigos y entra un profesional y te das cuenta que es otro juego. Ujú, Es otro juego. El profesional se te lleva por delante y por detrás y no hay nada que puedas hacer. Porque estás, en Bolivia le decimos pichangueando, pateando a lo que puedes. Estás jugando fútbol, pero no sabes jugar fútbol, ¿verdad? Y eso es un poco lo que pasa con esta idea del dispensacionalismo. Muchos practican una popularización del dispensacionalismo como fútbol de barrio, pero muy pocos lo han estudiado, analizado, masticado, cotejado con otras escuelas y realmente lo entienden, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Hay que ser cuidadosos de decir, sí, la mayoría de la iglesia latinoamericana está fuertemente influenciada por el dispensacionalismo, pero al mismo tiempo la mayoría de la iglesia latinoamericana no entiende el dispensacionalismo como debería. Está jugando fútbol de barrio con un modelo bíblico, ¿no? ¿Y ujú, en qué me afecta como un cristiano? Pues muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque como uno entienda la Biblia va a afectar su estilo de vida, ¿no? Afecta, por ejemplo, en cómo interpretamos el mundo mismo. Y eso se está viendo ahora más que nunca con los conflictos bélicos del Estado de Israel, porque el dispensacionalismo no va a hacer diferencia. Primero, va a hacer una diferencia radical entre la iglesia y el Israel étnico histórico, pero segundo, le va a costar mucho definir qué es Israel. Si es el estado sociopolítico geográfico que existe hoy en el Levante, si es un grupo étnico, si es ambos. ¿Cuál es la promesa de Dios para Israel? Es que Israel va a volver a ser reconstituido en ese pedazo de territorio. ¿En qué circunstancias? Si se tiene que volver a construir un templo físico, lo cual de hecho es una idea totalmente ajena a la Biblia, ni modo lo voy a decir, porque Jesús es muy claro que Él es el templo. Destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Pensaron que hablaba del templo del sí, templo, del segundo templo, no el templo de Herodes, y estaba hablando de sí mismo. El apóstol Pablo en 1 Corintios es claro, nos dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. O sea, el templo es Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo, por extensión la iglesia es el templo. No hay un concepto bíblico de la reconstrucción de un tercer templo físico, de hecho un templo que Dios rechazó, pero el dispensacionalismo lo entiende así, entiende que hay la necesidad de restaurar de alguna manera el modelo del Antiguo Testamento. Pero al hacer eso, el cristiano común de a pie empieza a mirar a Israel y entonces empieza a entender que su futuro está directamente influenciado por lo que sucede con ese territorio, con ese pedazo de tierra, ¿sí? Y le afecta mucho. Nuevamente empezábamos con la anécdota, la psicosis de personas que dicen, me voy o me quedo. Si he vivido toda mi vida bien, he cometido un pecado ahorita. ¿Y será que Dios me deja? ¿Será que Dios me lleva? Entonces, y, y afecta entonces toda la lectura bíblica, ¿no? Actitudes como, el mundo está cada vez peor, vemos una degradación moral, vemos más guerras. Claro, pero va a ser cada vez peor para hasta que Cristo venga. Es a nivel popular, quiero volver a ser claro, a nivel popular, es una hermenéutica bien derrotista, bien pesimista. Todo va a estar peor y la iglesia va a estar en modelo de supervivencia hasta que Cristo nos lleve y nos rescate de la sacada de mugre, ¿no? Es como que somos ese boxeador al que el otro lado estamos peleando nosotros como, no sé si te acuerdas ese jueguito de Nintendo de Punch Out, mm, uno era el flaquito, tenía que ir golpeando a los otros y el final era Mike Tyson y Mike Tyson de sí, un puñete lo noqueaba. Y la iglesia es como el flaquito de Punch Out, ¿no? Que está golpeando a lo que puede y cada vez son rivales más grandes, más grandes, más grandes y al final alguien tiene que tirar la toalla. Y es más o menos esa actitud que a veces surge en la iglesia de que el mundo va a estar cada vez peor hasta que Cristo venga. Contrario a los otros modelos, el modelo postmilenialista que, por ejemplo, dice lo contrario, la iglesia va a ir en crecimiento y en victoria hasta que Cristo venga, y el modelo amilenialista que simplemente dice la iglesia va a estar en esa constante tensión de ser sal y luz,
en un mundo de tinieblas hasta que Cristo venga. Entonces, el dispensacionalismo, aunque muchos se van a molestar de mis amigos dispensacionalistas, se van a decir, no, no es verdad. A nivel popular, al final del día, es una teología con elementos que pueden ser un poco pesimistas o derrotistas. Y su idea de salvación, entonces, es jalar a la mayor cantidad de gente que podamos al barco para que Jesús nos lleve, ¿no? Ya. Y no Ya. tanto de traer personas al reino para que el reino crezca y el reino conquiste la tierra, ¿sí? Exacto. Sí, sí, muy claro. Bien. Entonces, esto ya tocamos el tema de Israel, porque desemboca el dispensacionalismo acá. Entonces, ya mirando el tema de Israel, nos da pie para hablar del tema del sionismo, porque el sionismo tengo entendido que tiene que ver con Israel. Entonces, también tengo entendido que hay dos tipos de sionismo, uno que es prácticamente político y otro que es sionismo cristiano. Entonces, ¿nos podrías comentar de qué se trata el sionismo y si hay una diferencia marcada entre sionismo cristiano y sionismo político? Y me imagino que este sionismo tiene un bastante desprendimiento de una interpretación dispensacionalista, si es así. No, no lo dejas saber ya, ¿no? Sí, gracias. Sí, ahí entramos al tema más tenso, ¿no? Y es un tema que ha causado mucha tensión en la iglesia actualmente, aún en lugares tan grandes como el Congreso de Lausana, Ujú. ha causado un gran revuelo este tema, ¿no? Porque lamentablemente este es un tema en el que la gente tendemos a gritarnos unos a otros en vez de hablar y ver las complejidades de ciertas conversaciones, ¿sí? Por otro lado, hay exponentes del dispensacionalismo, algunos de ellos que conozco, que les gusta molestarse en las redes sociales, ¿no? Y decir que el dispensacionalismo no es sionista, que el sionista es una teología popular, que solo los ignorantes dicen eso, ¿no? Y un poco como sentarse desde el trono de la academia y llamar ignorante y tonto al que no entiende lo que ellos están exponiendo. Hay que hacer una diferencia entre la academia, la historia y el pensamiento popular, ¿sí? Y hay que entender que al final del día, la iglesia, al ser un movimiento compuesto por la mayoría de personas laicas, quiere decir personas que no han sido profesionalmente formadas, esa es la iglesia con la que hay que interactuar. Y no solamente quedarse en las grandes definiciones de libros y con eso lavarnos las manos de responsabilidades, ¿verdad? Entonces, el sionismo como tal es un movimiento secular. Es un movimiento secular, no es un movimiento cristiano ni que tenga nada que ver con el cristianismo. Es un movimiento que nace de elementos judío-europeos antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que cobra muchísima fuerza durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y es un movimiento restauracionista que busca establecer un estado geográfico, político llamado Israel y un estado judío, donde en la región del Levante, en la región conocida como Palestina, en una época Israel, otra época Judea Samaria y en otra época conocida como Palestina. Entonces ellos reclaman posesión de ese pedazo de territorio, ¿sí? Eh, y ese es un tema mucho más complejo en el cual no vale la pena desglosar ahorita, pero una de las preguntas más difíciles para ellos de responder es ¿quién es un judío? ¿Quién es judío? Yo tuve el privilegio de estar 2 veces en Israel, tuve el privilegio de sentarme en un par de charlas con una prominente figura de la Universidad de Jerusalén, quien expone justamente la perspectiva judía de los judíos, ¿no? Y ella es una de las representantes del centro de interrelaciones entre cristianos y judíos, ha tenido reuniones con el Papa y todo. Y una hora de su exposición tiene que ver con definir quién es un judío y al final de la hora de exposición la pregunta sigue siendo quién es un judío. Porque cita literal, judío no es una etnia, judío no es una raza, judío no es una religión. Judío es una cultura, pero al mismo tiempo no es una cultura que se pueda adoptar. Es decir, Sergio no puede agarrar mañana y decir yo me hago judío. Tú puedes hacerte de la religión judía, pero no puedes hacerte judío. Entonces, la pregunta es, ¿quién es judío? Si no es una etnia, no es una religión,
no es una raza, eh, es en cierta medida una cultura y básicamente para ellos judíos aquel que desciende de un judío. ¿Y cómo definimos eso? Saber. Entonces, el sionismo es a la vez bien amplio y bien reducido. Por otro lado, si tú tienes una larga línea de judía en tu familia, si tu familia puede demostrar una tradición judía, pero tú adoptas la fe cristiana, renuncias actualmente a tu derecho de ser judío, ¿no? Entonces, no es una religión, pero excluye religión. Entonces, es bastante complejo y tiene una serie de situaciones, pero en esencia el sionismo es un movimiento secular que busca reivindicar un pedazo de territorio para un grupo de personas que se autoperciben y son percibidas en comunalidad como judíos, ¿sí? Y ese movimiento no tiene nada que ver con la iglesia, es un movimiento netamente secular. Ahora, hay también en la iglesia una hermenéutica llamada dispensacionalista que ve al Israel étnico como el pueblo de Dios. Y ahí es donde entra la interrelación entre estos dos grupos. Porque si bien los dispensacionalistas van a decir no somos sionistas, el sionismo es un movimiento secular, con la otra cara de la misma moneda van a decir que el Israel étnico es el reloj profético de Dios. Es aquel en quien Dios está mirando para ejecutar sus planes, por lo menos al final de los tiempos. Entonces, lo que suceda con ese grupo étnico, de una u otra manera va a influenciar el futuro y el final de los tiempos. Los dispensacionalistas van a calificar y van a decir, el estar de acuerdo con el restablecimiento de un Estado judío no es lo mismo en estar de acuerdo con todo lo que ese Estado haga. Pero al mismo tiempo, entonces, cabe hacerles la pregunta a ellos. Si tu visión del futuro venidero, de los tiempos de Dios, es el restablecimiento de un Estado judío en el territorio del Levante, según la promesa de Dios y la distribución de las tribus del Antiguo Testamento, ¿qué y cómo haces con la gente que actualmente vive ahí que no se presta a eso? Y esa es la respuesta que los dispensacionalistas le deben a la iglesia en este tiempo. Yo puedo sugerir algunas, pero yo no soy un representante de aquello, entonces lo que yo sugiera no tiene ningún peso. Esa es la respuesta que ellos deben elaborar. ¿Por qué? Porque el cristiano popular en muchas ocasiones va a ver a Israel bombardeando Gaza y lo va a ver desde una perspectiva, desde un lente escatológico en el que va a deshumanizar y endiosar a uno y otro lado. Porque para ellos la victoria de Israel es la victoria de Dios y por lo tanto es la victoria del bien al final de los tiempos. Haciendo de lado el hecho de que hay 5 millones de personas que actualmente están siendo destruidas, atacadas por un Estado político llamado Israel. Y que entre esos 5 millones de personas hay un gran porcentaje de cristianos, cristianos históricos. Y entonces eso genera esta desconexión entre, en teoría yo soy cristiano, ellos son mis hermanos en la fe, pero como resulta que están en el lugar geográfico equivocado, son de la raza equivocada, pues que Israel los mate. Porque al final del día la victoria de Israel es la victoria de Dios. Y si es la Y, victoria de Dios, es el puntapié para que la iglesia se vaya en una sea racha. arrebatada en victoria. Ah, Y ahora, eso también, entonces, nuevamente, dispensacionalistas correctamente van a responder y van a decir, no, porque eso no es lo que nosotros decimos. Nosotros no estamos abogando por eso. Nosotros de ninguna manera, van a decir los dispensacionalistas, estamos de acuerdo con que Israel bombardee, mate o ataque. Nosotros estamos viendo en un futuro la restauración gloriosa del Estado de Israel en manos de Dios. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con la manera como Israel lo está haciendo. Y por eso vuelvo a insistir, esa es la deuda del dispensacionalismo, de poder presentar una respuesta. Ahora van a decir, pero si hay respuestas, lean los libros. Por supuesto, libros de 500 páginas que son altamente académicos. Pero volvemos a insistir, no estamos, el debate no es un debate de torre de marfiles,
qué está pensando la iglesia. Y la iglesia es el pueblo. Y el dispensacionalismo, los representantes dispensacionalistas tienen la deuda de salir al pueblo y en términos que el pueblo entienda y sea accesibles para ellos, presentar y decir una postura clara al respecto de qué piensan de esto y cuál es su solución, cuál es su planteamiento. ¿Sí? Amén de eso, uno puede plantear ideas fantásticas, ideas sencillas, ¿no? Es como decir, bueno, pero entonces que toda esa población acepte el gobierno de Israel y van a estar tranquilos. Pero eso es como básicamente la idea clásica de decir al pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? ¿Y cuál es la solución para la pobreza? Pues que trabaje. Nadie hoy en día en su sano juicio diría eso. Todos entendemos que en algunos casos puede ser que alguien es pobre porque quiere, pero la mayor parte de la gente es pobre por una serie de circunstancias complejas y simplemente decirle anda a trabajar no es la solución. La solución es generar sistemas que ayuden a la mejora del estilo de vida de las personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo, ir y decir que simplemente que acepten el gobierno de Israel no es una solución porque esta es gente que tiene su propia raza, su propia cultura, su propio reclamo histórico. Y vuelvo a insistir, muchos de ellos son cristianos. Entonces, el dispensacionalismo tiene esa tarea de simplemente afirmar si nuestra expectativa escatológica es la restauración del gobierno de Israel en ese pedazo de tierra, ¿cómo debería hacerlo? ¿Qué, ¿Cuál es el planteamiento de la iglesia al respecto de eso? ¿Qué se hace con la gente que está ahí? Y de qué manera la iglesia puede apoyar esa restauración del Estado de Israel y a la vez que condenar la manera como el Estado lo está haciendo. Pero nuevamente te encuentras en ese impasse porque si yo condeno el Estado de Israel, estoy retrasando entonces el plan de restauración divina. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Verdad? Y esos son los conflictos que Israel ahorita tiene que el dispensacionalismo tiene que resolver. Seguramente ya lo ha resuelto, pero lo tiene que expresar, ¿sí? Y a la gente en común, perdón que me alargue, pero respondiendo a tu pregunta, es que hace eso, hace que el cristiano popular, que conoce una versión popularizada del dispensacionalismo, tenga una contradicción en su fe entre Jesús que nos llama en la gran comisión a llevar el evangelio a todas las naciones, el apóstol Pablo en el famoso pasaje en Gálatas 2:28 que nos dice, ya no hay 3:28, perdón, 2:28, ya. Ahorita estoy confundido entre cuál de los dos es, pero no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Ok, si todos somos uno en Cristo Jesús, excepto si resulta que vives en este pedazo de terreno. Si vives en este pedazo de terreno, entonces, lo siento, bro, te tienes que aguantar, ¿no? Entonces, genera una paradoja en la fe de los cristianos en los que el cristiano se preocupa mucho por la pobreza, se preocupa mucho por la necesidad, por la oración de todos, excepto por este grupo de gente. Este grupo de gente sí tiene que desaparecer. Y entonces genera una especie de clasismo, o si no cosas peores, cristiano, donde tienes un grupo élite, el pueblo de Dios, un grupo intermedio, la iglesia, y un grupo sin valor, que son aquellos que están en el paso del pueblo de Dios. Ok. Entonces, em, creo que sí, ¿quién tiene, quién debe una respuesta o quién debe esta respuesta? ¿Será que yo tengo que velar por un Israel como Estado para que el plan de Dios se cumpla? ¿O este Israel no es un Israel como Estado en el plan de Dios, sino un Israel espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿quién debe esa respuesta? ¿La iglesia o esta escuela dispensacionalista? De separar, de entender que si es, porque si seguimos con esta escuela de interpretación, estamos diciendo que necesitamos que sea restaurado un pueblo Israel, y ya hablaste que no podríamos, ni siquiera un judío puede definir lo que es judío. Entonces, necesitamos un pueblo judío restaurado en una tierra específica
para que el plan de Dios se cumpla. Porque si no se restaura este pueblo, entonces el plan de Dios no se va a cumplir. Estamos fritos todos, porque ahí está Dios maniatado, porque no hay un pueblo. Entonces, quién debe la respuesta a esta pregunta? ¿La iglesia o una escuela teológica específica? Esa es una excelente pregunta. Te la voy a responder, pero antes déjame hacer una aclaración, por favor, porque hoy en día todo se malinterpreta y no queremos que de ninguna manera se entienda que aquí estamos tratando de ninguna manera, uno, de ser antisemitas, de, de ninguna manera condonamos, sino que condenamos todo ataque, todo lo que se haga contra cualquier persona judía en cualquier lugar del mundo. Eso no está bien. Hay que ser bien claros. Segundo, el decir que la definición de judío es una definición amplia y compleja no quiere decir que digamos que el judaísmo o que la etnia o el grupo judío no existe. Por supuesto que sí, hay un grupo muy grande de personas, se estima hoy día más o menos 15 millones de personas que se conciben como judíos y son judíos. No vamos a decir que no lo son, por favor, son judíos y el judaísmo y el judío es un grupo que existe, pero delimitar exactamente cómo se define ese grupo es un temita y aún de debate interno entre ellos. Entonces hay que ser bien claro, condenamos el antisemitismo en cualquiera de sus versiones y segundo, no estamos de ninguna manera diciendo que el judío no existe. Existe, está y hay actualmente, como decimos, alrededor de 15 millones de personas que son judías, pero es un poquito delicado, no tan sencillo como decir este es judío y este no, porque es un tema que tiene muchas complejidades aún a nivel interno. Eso es todo lo que estamos diciendo, por un lado, y no es único al judaísmo. Es similar, por ejemplo, con los árabes. ¿Quién es árabe? Porque los árabes de Arabia Saudita van a ser muy diferentes que los árabes de Siria o Palestina, que son muy diferentes que los árabes de Egipto. Y hoy en día, si tú buscas literatura, aún la gente de Sudán es considerada árabe. Entonces, ¿quién es un árabe? Es muy difícil. Tú puedes agarrar a 5 árabes y sentarlos lado a lado y no tienen absolutamente nada en común. Y de hecho, no todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes. De hecho, hay muchos más musulmanes en Asia que en el mundo árabe. Entonces, nuevamente hay que hacer esas diferenciaciones, que el decir que algo es complejo no quiere decir que seamos anti eso o que ese grupo no exista. Simplemente hay que afirmar que ese grupo es complejo y esa complejidad no es única a ese grupo. Sí, esto quisiera aclarar, por favor, antes de que nada se malinterprete. En segundo lugar, ¿quién debe esa respuesta? Bueno, siendo bien claros, quienes deben esa respuesta son quienes plantean el problema, que son la escuela dispensacionalista. Porque si decimos la iglesia debe dar esa respuesta, la iglesia histórica y la mayor parte de la iglesia, por lo menos en la tradición occidental y toda la iglesia ortodoxa te va a decir, ya hemos dado la respuesta. Nosotros, uno, no estamos mirando a ese pedazo de terreno como un pedazo escatológico. La tierra ya no tiene nada que ver en el sentido de que hay un pedazo de terreno especial. Del Señor es la tierra y su plenitud, y su gobierno, su reino a través de la iglesia se va a expandir en toda etnia y nación. Ujú, Y la otra cosa es que la iglesia también te va a decir, nosotros no somos ni pro ni antisemitas, nosotros somos una iglesia de toda etnia y nación, y el pueblo de Israel continúa como pueblo de Dios dentro de la iglesia. Es decir, todo israelita que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador sigue teniendo su identidad israelita, pero ahora su identidad israelita está enraizada en la iglesia. De la misma manera que eh, todo quechua, todo aymara, todo maya, todo azteca, todo vikingo, nórdico, qué sé yo, todo anglosajón, todo franco que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, continúa siendo quechua, aymara, franco, japonés dentro de la iglesia. La etnia no desaparece, la identidad no desaparece, sino que esa identidad ahora está enraizada en la iglesia. Entonces la iglesia ya ha dado una respuesta y la respuesta es Dios no hace acepción de personas. Eh, pero hay un componente dentro de la iglesia que es el componente dispensacionalista y el componente popular del dispensacionalismo, que nuevamente quiero separar del dispensacionalismo académico, y en el componente popular del dispensacionalismo realmente hay mucha desinformación y mucho error. Y en el componente académico del dispensacionalismo hay una deuda de uno, dar esa respuesta y dos, si ya han dado la respuesta, que nuevamente quiero volver a decir que así con un guiño guiño sí la han dado, pero tienen que hacerla accesible a la iglesia. Y eso ya no le corresponde
a interlocutores que no son representantes del dispensacionalismo. Le corresponde a los dispensacionalistas hacer esa respuesta accesible y clara para la iglesia. ¿Sí? Ok. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, sí, responde la pregunta. Viene a mi mente esta frase y creo que inclusive es parte de un versículo, el orar por Israel. Eh, el orar por Israel para que haya bendición. Se escucha mucho en muchos lugares. Nuevamente planteando y dejando en claro lo que tú mencionas, no somos antisemitas. Pero, ¿qué hay detrás de esta frase? ¿Cuál es el corazón de esto? ¿Es el orar por un Israel espiritual? ¿Es el orar por Israel con la iglesia ya integrada ahí? ¿Es el orar por Israel como nación, como Estado? ¿Es el orar por Israel como un pedazo de tierra? Entonces, creo que si la Biblia lo manifiesta, es algo que se debe hacer, pero ¿cuál es el corazón de este orar por Israel? Sí, gracias. Solamente para no errar, quiero y estoy aprovechando un momento de hacer una pequeña búsqueda. ¿Por qué? Porque y esto hay que ser un poquito bien claros y precisos en el lenguaje. Ajá, ¿De dónde surgen estas dos ideas? Son uno de la promesa hecha por Dios a Abraham en Génesis, donde le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eh, la iglesia histórica siempre ha entendido esta bendición, digamos así, a dos niveles. Una específica a Abraham y a su descendencia inmediata, y dos, por transferencia, según el apóstol Pablo nuevamente en el libro de Gálatas, a los hijos de Abraham, que somos ¿quién? Los creyentes. ¿No? El apóstol Pablo dice, ahora en la fe nosotros somos hechos hijos de Abraham. Y también dice que no es verdadero israelita aquel que lo es en la carne, sino aquel que lo es en la fe. Entonces, esa bendición de Abraham no es una bendición que está ligada a la tierra o la raza, sino que está ligada a la fe de Abraham, el padre de la fe. Entonces, esa de bendecir a los que te maldigan y maldecir a los que te maldigan, no es una promesa física para un grupo étnico, un pedazo de terreno, sino que es una promesa espiritual a los hijos de Abraham, el padre de la fe, por un lado. Y el otro famoso versículo al respecto está en el Salmo 122, donde dice que orad por la paz de Jerusalén. Sí, ya. orad por la paz de Jerusalén. Y ahora, nuevamente, entonces mucha gente va a entender esto como orar por la paz de la ciudad física de Jerusalén, entendida como la ciudad física de Jerusalén bajo el gobierno de un Estado judío. ¿Sí? Eh, y eso es bastante más complejo. ¿Por qué? Porque aunque tú puedas argumentar orar por la paz de Jerusalén, eso no conlleva el hecho de que eso implique el gobierno de un Estado secular actual en ese pedazo de terreno que está en paz. ¿Sí? Por un lado. Pero más profundo que eso, volvemos a la misma pregunta de fondo. ¿Qué es Jerusalén? Y si es verdad que cuando el salmista lo estaba escribiendo, el salmista estaba escribiendo en el contexto de una época en la que había un reino físico de Israel constantemente atacado por los enemigos de alrededor y clamaba el salmista por la paz de su nación, lo que todo cristiano debería hacer, clamar por la paz de su nación. Pero si nosotros leemos la historia bíblica nuevamente, leemos que esa Jerusalén terrenal era un tipo, una figura de la Jerusalén celestial. Y de hecho, al final del tiempo en Apocalipsis desciende la verdadera Jerusalén. Desciende la verdadera Jerusalén. Y hay que entender, por favor, porque nuevamente, el, esa lectura literalista a veces ha hecho entender que el Apocalipsis es una especie de como cuando yo era chiquito veíamos Transformers. Y en los Transformers había un Transformer que era la ciudad, que era Metroplex, ¿no? Y era una ciudad que se transformaba en un robot, se iba a otro lugar y se volvía a transformar en ciudad. Y entonces hay un entendimiento de que literalmente se va a abrir el cielo y Dios ha estado construyendo casas y va a bajar una ciudad del cielo y ¡pum! Se va a acomodar ahí. ¿No?
y las calles van a ser de oro y uno ya de adulto se pregunta, ¿cómo voy a caminar en calles de oro? A menos de que van a ser súper resbalosas, me va a encandilar imagínate, alguna vez se agarró, imagínate pintar tu pared de oro. O sea, eso es una figura tipológica de que básicamente está diciendo que va a descender el gobierno de Dios a la tierra, la bendición, la verdadera Jerusalén espiritual, la presencia de Dios a la tierra. Entonces, cuando hablamos de orar por la paz de Jerusalén, eh, se puede entender que Dios está hablando de orar por la paz de su pueblo, orar por la paz de su iglesia, es decir, su cuerpo, su pueblo, su nación, el pueblo de Dios, aquellos que son creyentes en Cristo Jesús, que están en todo el planeta regados y están constantemente en luchas, en persecuciones, están en las trincheras llevando adelante la obra del Evangelio, orar por su paz, orar por todos los ataques que ellos reciben. Entonces, no se refiere necesariamente, y creo yo no se refiere en absoluto, a la ciudad física de Jerusalén en el Levante, sino que se refiere a la ciudad como representación de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, en Jerusalén representaba a través del templo la presencia de Dios en la tierra. Hoy en día ese templo ha sido desechado y destruido y Jerusalén es representado por el nuevo templo, Jesucristo, su cuerpo, la iglesia, que es la presencia de Dios activa en la tierra. Y hay que orar por eso. ¿Sí? Sí, es importante y también nuevamente volver a aclarar, no está de más que deseamos la paz del mundo, ¿no? No validamos ningún acto violento, ni en Israel, ni en Gaza, ni en Colombia, ni en Bolivia, ni en San Francisco, ¿verdad? Eh, Exactamente. o sea, el anhelo de nuestro corazón y el anhelo de la iglesia debe ser la paz del mundo, digamos. Y más uno como agente de Dios en el lugar donde está, velar y orar por la paz de tu ciudad, la paz local. No, nuevamente lo repito, no validamos ningún acto de violencia en ninguna parte del mundo, ni religioso, ni étnico, ni político. Eh, Realmente se condena la violencia y es algo que no está en la voluntad de Dios, que el ser humano, como imagen de Dios, atente contra la vida de otro, ni con armas, ni psicológica, ni ningún tipo de violencia. Entonces, Exactamente. pero es importante que entendamos que también la Biblia nos habla, la Biblia tiene un espíritu, ¿no? Que detrás de cada pasaje, de cada enseñanza hay un espíritu y es importante también entenderlo, que el espíritu de estos versos, como tú lo dejas muy claro, es que realmente haya paz en el mundo, en la tierra como tal, no solamente en un lugar específico, ¿verdad? Exactamente, que oremos por la paz y sobre todo la paz que es obrada a través de la presencia de Dios en la expansión de su reino por la obra de evangelizadora de la iglesia. Y con eso no queremos decir que la iglesia siempre hace todo bien o que la iglesia no haya sido culpable muchas veces en la historia de hacer atrocidades, pero hay que entender que la iglesia visible, física, no siempre es lo mismo que la iglesia espiritual. Es decir, ha habido elementos en la iglesia que se han llamado cristianos y que no han obrado en absoluto en coherencia con el cristianismo. Y volvemos a insistir, una historia de antisemitismo en Europa, por ejemplo, por naciones, entre comillas, cristianas, no es una representación cristiana, eso es anticristiano, ¿no? Las guerras de religión que se dieron en el siglo XVII, XVIII en Europa entre calvinistas y luteranos y católicos no es cristiano, es anticristiano, ¿no? La invasión de Constantinopla por los ejércitos cruzados que descendían de ciertas regiones de Europa, Hungría, Bulgaria y demás, no es cristiano, es anticristiano. Entonces, nuevamente, que todo lo que se ha hecho en nombre de Cristo sea cristiano no es así. El cristianismo, primero es la fe de la iglesia y en segundo lugar es el obrar en coherencia con esa fe. Bien. Entonces, ya para empezar, ya como que a dar una, una hilada final a lo que venimos hablando, eh,
No, podríamos decir que no todo sionista es dispensacionalista y que no todo dispensacionalista es sionista. Definitivamente no todo sionista es dispensacionalista, porque el sionismo puede ser secular, puede ser ateo, puede ser de cualquier tipo de estirpe, ¿no? Definitivamente no, no todo sionista es dispensacionalista. No todo dispensacionalista es sionista en la perspectiva del movimiento político histórico secular del sionismo, pero el dispensacionalismo va a tener necesariamente un componente sionista desde el punto de vista que busca la restauración de un Estado de Israel en ese pedazo de tierra. Entonces, claro, entonces el dispensacionalista que es dispensacionalista prácticamente va a ser sionista, porque el dispensacionalista necesita que haya un Estado de Israel restaurado. Te doy un ejemplo, No, te doy un ejemplo. Eh, es un ejemplo bien cochabambino, ayúdame con uno mejor que se traduzca, pero es el mejor que se me ocurre, ¿ya? En Cochabamba hay un equipo de fútbol que se llama el Wilstermann, ¿sí? Y el Wilstermann tiene un montón de hinchas de Wilstermann. Y hay un grupo de esos hinchas bien conocidos que son los Gurkas, la barra brava, que tienen su pedazo, es la curva sur. Y son los hinchas mucho más, son estilo los hooligans de Inglaterra, ¿verdad? Son los hinchas más apasionados, a veces hasta violentos. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo es la siguiente. ¿Todo cochabambino es hincha del Bilster? Diríamos no. ¿Todos los hinchas del Bilster son Gurkas? No, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo mismo. Podríamos decir, ¿todos los sionistas son dispensacionalistas? No, ¿sí? Todos los dispensacionalistas son sionistas, digamos así, en el sentido de que son hinchas del Bilster, pero no todos los dispensacionalistas serían como gurkas, serían esos sionistas extremos. ¿Por qué? Porque el sionismo es como ser hincha de un equipo de fútbol. Es una bandera muy grande que tiene diferentes aristas. Y ahí es donde algunos dispensacionalistas se paran y dicen, no, soy sionista porque el sionismo es otra cosa. Sí, entendido desde la perspectiva del movimiento secular político sionista. Pero hay que entender que irte a la etimología de un término no resuelve lo que ese término se ha convertido a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, sionismo se ha convertido en la idea de dar un apoyo irrestricto al establecimiento de un estado sociopolítico en un pedazo de territorio. Y entonces, independientemente de cómo sea, independientemente de la forma. exacto, entonces va a haber un sionismo extremo tipo Gurka que va a decir por todos los medios posibles, el fin justifica los medios. Fijar los medios. El fin justifica Pero los va a medios. haber un sionismo que va a decir, no, el fin no justifica los medios. Si bien nuestro fin es el restablecimiento de este gobierno en esta tierra, no estamos de acuerdo con la manera como se está haciendo. Personalmente, yo vuelvo a insistir que si los dispensacionalistas no están de acuerdo con eso, su gran problema es expresar cómo. ¿Cómo se ¿Cómo qué? ellos salen de eso? ¿Cómo ellos dicen, no, no estamos abogando por el establecimiento de un gobierno terrenal de Israel en ese Con, pedazo? con violencia. No es que ellos van a decir sin violencia, estamos abogando desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva divina. Amén. Pero eso sigue siendo sionista, porque sionismo por definición es el establecimiento de un gobierno judío en esa tierra. Que vuelva a Ahora, establecer. nuevamente, les voy a decir no, porque el sionismo es un estado secular de judíos en ese lugar. Nosotros estamos hablando de un gobierno del pueblo de Dios, restaurado a la fe de Dios. Ya, pero es el huevo o la gallina. No, primero se van a hacer creyentes y luego van a volver ahí, o primero van a volver ahí y se van a hacer creyentes. Esa es la paradoja del huevo y la gallina. El fin sigue siendo el mismo. Ambos están apuntando a la restauración de un gobierno judío en ese pedazo de tierra. Y en esencia es sionismo. En esencia no deja de ser sionismo, ¿verdad? Y volvemos a insistir, esa es la paradoja, la deuda del modelo dispensacionalista. ¿Cómo salgo de este problema? Claro, porque al fin y al cabo me vienen a la mente muchos, ¿cómo puedo decir? Eventos, inclusive públicos, donde muchas personas, muchos líderes,
pasan al frente y enarbolan la bandera del Israel, del Estado de Israel, ¿no? Y orando por ello. O sea, en cierta manera, volvemos a repetirlo, no es un antisemitismo, pero hay como ese deseo en el corazón de que ese Estado sea establecido, porque de eso depende que la iglesia sea arrebatada, algo así, más o menos como eso. Pero sí, no sé si hay una conciencia de que está sucediendo y que hay algo, que hay una tensión aquí que nos dice, no es el camino, el fin no justifica los medios. Entonces, ahí es donde entra necesitamos una respuesta, necesitamos que se pueda pronunciar, que se pueda responder a esta situación, porque esta escuela es la que ha planteado y es la que ha metido en el corazón de la iglesia, porque volvemos al principio, ¿no? Con una Biblia, con un grupo, unas películas, un montón de fantasía que se nos pintó, nos dibujó en algún momento, que todos alguna vez la leímos, la escuchamos y wow, qué fantástico, y la bestia, y los sellos, y la marca, y el anticristo. Pero todo eso desemboca en que hay un Estado que tiene que ser Estado, que tiene que ser devuelto a su tierra, que todos tienen que ser traídos nuevamente para que la iglesia termine su pausa y pueda irse con el Señor. Bueno, excelente, sí, ese es el resumen nuevamente de lo que, perdón que sea bien claro en esto, porque sé que hay dispensacionalistas informados que van a decir eso es una caricatura, y estamos de acuerdo. Mucho de eso es una caricatura, pero es lo que la iglesia entiende. Y la deuda del dispensacionalismo entonces es corregir esa caricatura. Y nuevamente, esa caricatura no está tan lejana de una versión del dispensacionalismo, no es la única, no es ahora la más aceptada a nivel académico, pero es la más popular. Y eso, y hay que, para corregir algo hay que empezar desde la sinceridad, ¿verdad? Sí, Entonces, buena palabra esa, la más popular. Es lo más popular, es lo que se escucha, es lo que entendimos y es lo que cuando una persona habla de dispensacionalismo, entiende el final de los tiempos, anticristo, arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, sí hay una deuda con la iglesia para una deuda académica para este tema. tal vez para terminar, si me permites, dos pensamientos veloces. El primero, como alguien que creció en ese dispensacionalismo popular, lo estudió, tengo ahí mi Biblia diario, vivir con mis mapas, mis líneas, mis subrayados de mi clase de escatología en el seminario. Totalmente dispensacionalista. Después de eso tuve el privilegio de estudiar un dispensacionalismo más académico y mi tesis de maestría tuvo que ver con un análisis académico de Segunda Tesalonicenses. ¿Sí? Tuve el privilegio de leer los comentarios y las teologías de Waldorf, de Ryrie. También tuve el privilegio de leer mucha literatura de Darrell Bock, grandes siervos de Dios, grandes personas, grandes pensadores. De hecho, tuve el privilegio de tener el tiempo de comparar los comentarios entre la escuela dispensacionalista y otras escuelas, ¿sí? He leído la literatura de Ladd, de lo que es un poco la teología del reino. Entonces, crecí y entendí y descubrí el dispensacionalismo y en una época lo abracé, pero mientras más lo leí, más fui obligado a dejarlo de lado. Eh, y al final, de hecho, por ejemplo, mi tesis de maestría, que empezó como una tesis dispensacionalista, concluyó como una tesis premilenialista histórica, ¿no? Porque realmente ya no me siento con integridad personal de poder defender un modelo dispensacionalista. Con eso no quiere decir que sea malo, que no sea de Dios o que no haya
personas mucho más inteligentes que yo que sean dispensacionalistas. Simplemente desde una perspectiva personal, mi respuesta para los cristianos en general sería, sí, hay una deuda dispensacionalista a nivel popular de poder presentar respuestas a estas preguntas, pero mi consejo para los pastores, amigos y cristianos es explorar otras opciones. El dispensacionalismo no es la única opción. Hay un premilenialismo histórico, si te gusta la perspectiva premilenialista, descubrí la teología de pacto, nuevamente no la teología de pactar con el Señor de la tele, sino la teología que hemos explicado al principio de qué es el pacto de Dios, ¿sí? Explorar el milenialismo, explorar el postmilenialismo y tomar una decisión un poco más informada que simplemente esto es lo único que conozco y esto es lo único que he escuchado. Ese es un consejo número uno, explorar otras alternativas más históricas y explorar otras alternativas, que es lo que la iglesia siempre ha sostenido, ¿sí? Aún dentro del premilenialismo, quiero volver a insistir, no tienes que abandonar el premilenialismo para ver otra hermenéutica que no sea la dispensacionalista. Y si eres dispensacionalista, por lo menos informate. ¿Qué piensan realmente los dispensacionalistas? Y no solamente algunas citas de la Biblia de Scofield, ¿no? Y bueno, insistir, ni siquiera el modelo de Scofield, algunas citas de la Biblia de Scofield. La otra cosa importante es el peligro de saltar de la sartén al fuego, porque por distanciarse del sionismo y del dispensacionalismo y por ver todo lo que está sucediendo hoy en día en el Medio Oriente, algunos cristianos corren el riesgo de tener también una idea romantizada del otro lado, de lo que es el mundo árabe musulmán. Y hay que tener mucho cuidado de, por estar en contra o ser críticos, diremos lo mejor, ser críticos de lo que el Estado de Israel está haciendo, no hay que romantizar el Islam. El Islam es un peligro latente mucho más grande, ¿sí? Entonces, decir que caiga Israel y se establezca un Estado islámico sería un error tremendo de la iglesia, ¿sí? Nuevamente, ser críticos de algo que esté sucediendo y ser infantiles en la visión de algo no es lo mismo. También hay que recordar, vuelvo a insistir, que ese es un territorio históricamente cristiano. Tanto Líbano como ciertas porciones de Palestina, sobre todo Cisjordania, solían ser territorios cristianos. Líbano era un 80-90% cristiano. El territorio de Cisjordania, sobre todo en la parte de Belén, era un territorio 80% cristiano. Hoy en día son territorios entre el 8 al 10% cristianos. Los cristianos han sido los más perseguidos, los más destruidos ahí por todos. Entonces, a veces la iglesia haría bien en reflexionar y recordar quiénes son mis hermanos ahí y cómo los hemos abandonado en vez de pelearnos entre si el Estado árabe islámico o el Estado judío sionista tienen razón. Y recordar que la respuesta de la iglesia no es ni judío sionismo ni árabe musulmán, es Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, independientemente del grupo étnico, idioma o raza de las personas. Árabes, siervos, hijos de Dios, judíos, siervos, hijos de Dios, todos siervos, hijos de Dios. Entonces, ¿qué importa qué se llama el Estado? Porque hay esa armonía en la fe de Cristo. Ahora sí me van a decir, es un modelo idealista, romántico, pero es el único modelo que la iglesia tiene para ofrecer. La iglesia no puede ser ni musulmana, ni pro musulmana, ni pro estados islámicos o cosas así, tampoco puede ser sionista. La iglesia es cristiana y debe promover la fe cristiana. Esas Exacto. serían dos reflexiones importantes. Y esa es la oración que debe hacer la iglesia. Esa es la paz que realmente necesitamos. Exactamente. Eh, como dice la palabra, ¿no? No hay judío, ni griego, ni árabe, ni boliviano, ni colombiano. Todos somos uno, uno en el Señor. ¿Está bien, Jonah? Gracias. Antes, Solo déjame calificar ese tu último punto. No hay árabe, ni judío, ni griego, ni boliviano, pero sí hay cristiano y aquel que necesita de Cristo. así es. Entonces, el gran peligro está en defender un Estado secular sionista o defender un Estado árabe islámico. Y la iglesia no puede errar en ninguno de los dos lados. Exacto. Bien. Jonah, sí, antes para irnos, para
Una última preguntita así para dejar claro, lo tocaste así. Eh, entonces, si no soy dispensacionalista, ¿qué puedo ser? Porque hablaste por ahí de premilenialismo, de varias cosas. Entonces, porque en realidad, respecto a las escuelas, como te lo hablo desde la voz popular, entonces escucha dispensacionalismo, dispensación. Pero entonces, si no soy dispensacionalista, ¿qué puedo ser? Digamos. Excelente. Bueno, hay muchísimas ideas. Lo voy a poner en los términos más accesibles para todos, ¿sí? Puedes explorar la teología reformada, por ejemplo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la teología reformada suiza, la teología presbiteriana, ¿sí? La teología reformada, o conocida como calvinista, pero calvinismo suena a mucha gente como, ay, calvinista, entonces busca teología reformada, ¿sí? Una excelente opción. Puedes explorar la teología luterana. Mucha gente lo único que sabe de Lutero es que clavó unas tesis y se peleó con el mundo. Ni siquiera saben qué pensaba Lutero. Hay una rica tradición luterana, que es su propio modelo teológico, ¿sí? Puedes explorar la teología anglicana. Y hoy en día mucha gente nuevamente piensa, hay anglicanos liberales, qué sé yo, porque hay un componente anglicano, pero hay una teología anglicana histórica, ¿sí? Si eres más del lado pentecostal, puedes explorar la teología wesleyana. Nuevamente, eso no quiere decir que adoptes el metodismo contemporáneo, pero puedes explorar la teología wesleyana, ¿sí? Entonces, hay varios modelos que uno puede explorar para entender la Biblia desde otro punto de vista. Lo primero que puedes hacer es agarrar un par de teologías sistemáticas, agarrar la teología sistemática de Erickson, por ejemplo, que está disponible en español y está en todas las librerías, ¿sí? Y te lees la teología sistemática de Erickson y vas a entender un modelo, él explica diferentes modelos y aterriza en un modelo reformado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si quieres un poquito más profundo, puedes buscar a Hodge, que es un poco más pesado de leerlo, pero es interesante. Y nuevamente, eso es lo que te diría, explorar la teología reformada, la teología luterana, la teología anglicana, la teología wesleyana, y tienes ahí por lo menos cuatro excelentes opciones no dispensacionalistas de poder interpretar la Biblia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien, Jonah. Bueno, creo que pudimos tratar todos los temas que habíamos puesto sobre la mesa. Eh, Realmente, qué linda conversación, poder entender la diferencia entre lo que es dispensacionalismo, sionismo, las similitudes, cómo convergen también el uno con el otro, y cómo poder entender que lo importante es saber que hay personas que tienen a Cristo y hay personas que necesitan a Cristo. Exactamente. Ese es el enfoque. Amén. Ese es el enfoque. No sé si tienes algo más ya para despedirnos. No, gracias Sergio por dirigir esta charla, por moderar, por las preguntas. Y bueno, esperemos que sea de bendición, esperemos que sea de bendición y nuevamente a los que se han quedado hasta el final, se han ganado un chocolatito en el cielo. Pero si les gustó, que lo compartan, le den me gusta y se suscriban. Y si no les gustó, pues que sigan adelante. Hay otros canales que pueden ver, no necesitan quedarse. No le demos hate unos a otros, ¿no? Continuemos con lo que nos edifica, planteamos preguntas sinceras y lo que no nos edifica, pues lo dejamos de lado. Como dijo el apóstol Pablo. Sí, escudriñar todo, retener lo bueno. Excelente. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias, Sergio.